Bienvenidos a Corazón Churiurdin. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. La Real se clasificó para el Campeonato de España en la temporada 1918-19, proclamándose campeón de Guipúzcoa en las más polémicas circunstancias, tras abandonar el campo del Real Unión en el último y decisivo partido en protesta por decisiones arbitrales. Y eso fue el preludio de uno de los partidos más extraños de la historia del equipo Churiurdin, con uno de los goles más raros que jamás habrá encajado, el partido de ida de los cuartos de final del Campeonato Español. Al Real le tocó en suerte enfrentarse al FC Barcelona, que sumaba 3 títulos en las ediciones anteriores, el último en 1913, precisamente ante el equipo Churiurdin, en la primera de las 2 finales que se acabaron decidiendo en el segundo desempate entre estos dos equipos. La ida en Barcelona, en las Corts, se jugó el 13 de abril de 1919, y el marcador, un aplastante 6-0, acababa con las ilusiones de la Real de seguir progresando en el campeonato, buscando conseguir nuevamente el título que logró en 1909 bajo el amparo del club ciclista. Pero ese 6-0 se explica no tanto en la superioridad blaugrana, que la hubo, sino en algunos acontecimientos que tuvieron lugar en el partido. Entre ellos, un gol que podríamos llegar a considerar como el más extraño que ha encajado la Real en toda su historia. En la primera mitad, el equipo Churiurdin, entrenado por José Ángel Berraondo, se defendió con bravura y se marchó perdiendo por un único tanto, marcado por Martínez a los 20 minutos de juego. Montero, árbitro del partido, pudo decantar aún más la balanza del lado del Barcelona, pero el portero de la Real, Miranda, lo evitó. El Trencilla señaló penalti por una carga discreta, pero Alcántara no consiguió convertirlo. A partir de ahí, todo se torció para la Real. En primer lugar, se produjo una desgracia en forma de lesión que condicionó el partido por completo. En una caída, el portero Churiurdin se fracturó el brazo y tuvo que abandonar el partido. Sin cambios entonces, la Real se vio obligada a jugar los segundos 45 minutos con 10 jugadores, y con Miguel Arrate teniendo que colocarse bajo palos como guardameta de emergencia. Y después, por ese indescriptible gol que probablemente no tenga parecido alguno con cualquier otro en la historia del fútbol. Paulino Alcántara conectó un fuerte disparo en dirección a la portería ya entonces defendida por Arrate, y el cuero impactó nada menos que contra un agente de policía. En aquellos tiempos era frecuente que los representantes de la ley se colocaran junto a la línea de fondo para evitar altercados con el público, pero resulta inexplicable que el policía decidiera introducirse en el campo para dar lugar a la más rocambolesca de las casualidades. El segundo gol del Barcelona, oficialmente anotado por Alcántara, es conocido desde entonces como el gol del policía. Tanto el agente como el balón acabaron dentro de la portería para sorpresa de todos los presentes y ante las protestas de los jugadores de la Real, protestas que no atendió Montero, que dio validez al gol. Adrià, en la crónica que publicó en Mundo Deportivo, explicaba la jugada de esta manera. El caso del segundo gol es insólito y únicamente es explicable en este desgraciado país en donde en los momentos más serios suceden cosas que da pena verlas. En Inglaterra, el país de las reglas del fútbol, seguramente que nunca se les debe haber ocurrido poner ningún artículo en el reglamento que previniese el caso de que un agente de seguridad interceptase una pelota que iba directa a gol. Y sin embargo, aquí en España, de hoy en adelante, deberemos ponerlo, decía. Con el gol del policía ya en el marcador, el partido ya solo podía empeorar para la Real. Y lo hizo con una estrambótica decisión arbitral. Viñals botó un córner con tal efecto que se marchó fuera del terreno de juego, rebotó en el larguero y se volvió a introducir en el campo. En lugar de señalar el más que evidente saque de puerta para la Real, Montero decidió dar validez a la acción. El balón cayó en los pies de Lakatos, que marcó a placer. De nuevo las quejas de los realistas cayeron en saco roto, y la goleada ya era algo inevitable. Lakatos firmó el cuarto a la hora de juego, y cerró el marcador con el 6-0 a 10 minutos del final. Entre ambos tantos, Alcántara marcó de nuevo. En el partido de vuelta, la Real se adelantó con gol de Mariano Arrate desde el punto de penalti, pero el Barcelona acabó ganando también ese segundo encuentro por 1-3. No le sirvió de mucho al equipo blaugrana, que también superó en semifinales al Sevilla ganándole los 2 partidos, pero que después sucumbió de una manera estrepitosa en la final, 5-2 ante el Arenas de Guecho, que lograba así el primer y único campeonato de España que figura en su palmarés, en el torneo de una temporada que para la Real pasó a la posteridad por el increíble gol del policía.